Muy buenas paisanos, espero que estén muy bien. En este video aprovecho para decirles que subiré una creepypasta llamada El Amigo Imaginario y será mi primera creepypasta ya que soy primerizo en esto. Oh, ya me cayó, y sin nada más que decir que empiece la creepypasta. Hola, me llamo Carlos y vengo a contar una anécdota muy perturbadora la cual tiene que ver mucho con mi hijo de 10 años llamado Jake. Jake era un niño muy juguetón que le gustaba jugar mucho con sus juguetes y sobre todos ellos su juguete predilecto o sea favorito y eran los autos y le fascinaba jugar con cualquier juguete que tuviera ruedas y en este caso anteriormente mencionado eran los automóviles. Jake tenía un carisma similar a la de una persona feliz, alegre y sonriente y eso era lo que me levantaba el ánimo con solo verlo sonreír, pero ese tipo de carisma solo lo manifestaba en casa y en ninguna otra parte. A todo esto mi hijo era muy tímido, callado e introvertido y tristemente no tenía amigos ya que le costaba hacerlos y cuando tenía que ir a la escuela, no sonreía de tal manera que se sentaba en el recreo en cualquier banca ya que sus compañeros de clase no le prestaban atención solo por el simple hecho de ser introvertido. En su rostro había una expresión de tristeza y una mirada cabizbaja y me por la maestra y la directora en una reunión a la cual me citaron y desde ese momento supe lo introvertido que era mi hijo. Lo mismo pasaba en los parques cuando su madre y yo lo llevábamos a jugar y más aparte para que socializara con cualquier niño, pero no daba resultado y pasaba lo mismo de siempre, se quedaba sentado en uno de los juegos y su cara desanimada lo decía todo. A todo esto que estaba pasando decidí hablar con Jake sobre el por qué era tan introvertido y solitario en la escuela y en otros lugares. Él solo me dijo que no quería hablar de ese tema y en el entorno de la casa se quedó en total silencio. Jake se me quedó mirando fijamente como si estuviera pensando en algo o como si de una idea se tratase y luego me miró con asombro y me dijo: papá, tengo una gran y muy buena idea, voy a crear un amigo imaginario con quien podré jugar y consultarle mis inquietudes e inseguridades etc. A lo que no le di demasiada importancia ya que era una etapa normal en los niños y más en Jake que era tan solitario y estuve de acuerdo con él en que creara su propio amigo imaginario y le dije que cómo se llamara su amigo imaginario, a lo que rápidamente me respondió con entusiasmo: papá, lo llamaré Damian. Y luego se me hizo raro que en menos de nada haya conseguido un nombre tan rápido para su amigo imaginario. Jake empezó a jugar con y simplemente se divertía hablando y jugando solo con su amigo imaginario. De vez en cuando salía al jardín a jugar con Damian y lo que jugaban era fútbol e incluso Jake le daba instrucciones a Damian de cómo jugar y se la pasaba horas hablando con él, hasta cuando le dábamos su merienda pedía una extra para Damian y simplemente le seguíamos el juego para no quedar mal con lo que pedía. Los dos eran inseparables hasta el punto de que Jake reaccionaba de una manera en la que parecía que estuviera hablando con una persona de verdad y que esa persona conteste todas sus preguntas e inquietudes mencionado anteriormente. No solo eran inseparables sino que también iban a la escuela juntos y desde ahí los recreos de Jake ya no eran tan solitarios después de todo, pero lo malo era que sus compañeros lo miraban muy extraño como si de una persona loca se tratase. No solo hablaba con él en el recreo, sino que también en la clase y no prestaba atención y le respondía mal a sus profesores de tal manera que no quería ser interrumpido y ese fue el motivo por el cual la directora y la maestra me citaron a la escuela nuevamente, pero esta vez no era por la misma situación sino por otra más distinta. Me contaron todo sobre su
déficits de atención y su bajo desempeño académico hasta el punto de ser uno de los peores estudiantes del salón solo por el simple hecho de hablar con la nada. Según lo especificado por los docentes, me aconsejaron y recomendaron llevar a Jake a un psicólogo ya que esa etapa no era tan normal así por decirlo para un niño de esa edad, en este caso Jake. Saliendo de la escuela me puse un poco enojado y pensativo a todo lo que dijeron los docentes, pero en mí había algo que me decía que no llevara a Jake a un psicólogo ya que mi hijo no estaba loco, pero sabiendo los problemas que paso desde que creo a su amigo imaginario creo que sería conveniente. Cuando regresé a casa hablé con mi hijo y le dije que dejara de jugar con Damian y que no era real y él solo me dijo, pero papá, él se enojará demasiado si me prohíbes jugar con él, a lo que yo le dije, Jake deja ya de tratar a Damian como una persona real porque no lo es, por culpa de tu inmadurez te va mal en la escuela y hasta tus compañeros te miran como el rarito de la clase por hablar con la nada, y te prohíbo jugar con tu amiguito imaginario, ya es hora de que vayas madurando. A todo esto el ambiente se puso tenso y él me miró con una mirada retadora y yo también hasta que... Me asusté muchísimo y me sorprendí de tal manera que volteo a mirar a Jake y me dice, ¿ya lo ves papá? Te lo dije, se iba a enojar mucho, yo pensé que era una simple coincidencia o que había sido el gato cuando se rompió el vaso pero después de lo que dijo Jake le dije, pero ¿cómo es que el vaso estaba en su lugar y se movió solo? A lo que Jake me dice, allá tu papá. Yo te advertí muy bien que Damian se iba a enojar mucho y su enojo no es pasajero y no se le pasa de la noche a la mañana y dije, pero como Jake, ¿tú lo viste? ¿Viste que Damian lo arrojó? A lo que me responde, no solo vi cómo lo arrojó sino la expresión de enojo en su cara y frustración, la verdad siempre lo veo y él me dice que yo soy el único que puede verlo y sentir su presencia, luego Jake se va a su habitación tranquilo y yo me quedé muy asustado ya que nunca había pasado algo así en la casa y más cuando estábamos discutiendo, esa misma noche no pude dormir pensando en lo que había pasado y en lo que me dijo Jake. A la mañana siguiente cuando Jake no tenía clases salió a jugar con Damian al fútbol en el jardín, mientras que su madre se había ido a trabajar. Yo estuve observando jugar a Jake toda la mañana e incluso vi algo que me aterrorizó más. Resulta que cuando Jake en una del juego se cayó y se levantó y empujó el aire, o sea, a Damian diciendo que era muy tramposo y luego Jake se vuelve a caer por la misma razón, yo fui rápido a levantarlo a lo que Jake dice, eres un tramposo Damian, no sabes jugar eso, eres tramposo, a lo que mi hijo me dice que Damian está muy enojado y está detrás mío. Rápidamente un gran escalofrío recorrió todo mi cuerpo en ese instante y Jake me dice, papá, Damian está detrás tuyo muy enojado y en estos momentos te está tocando con una sonrisa aterradora. Desde ahí entendí el escalofrío y rápidamente tomo a Jake de la mano y entramos a la casa mientras que él me dice, papá no empeores más las cosas, a lo que le digo, nos vamos ya para un psicólogo, a lo que enciendo el auto y me voy con Jake hacia el respectivo psicólogo. Ya estando allá el psicólogo me pregunta cuál es el problema y le cuento todo lo del amigo imaginario de Jake y el psicólogo me mira con una cara de asombro ya que era un caso paranormal. Después el psicólogo tiene una larga charla con Jake respecto a Damian. El psicólogo le hace muchas preguntas a Jake sobre su amigo imaginario como por ejemplo si lo puede ver, cómo es su apariencia física y cómo es su fuerza física, que lo puede ver como un hombre alto con apariencia de niño y una sonrisa aterradora y siempre con ganas de jugar todo el tiempo.
A lo que el psicólogo me dice, mire señor, lo que su hijo presencia no es una etapa, es algo muy sobrenatural, y nosotros no nos especializamos esos temas, así que es mejor que lo lleve a donde un profesional especializado en esa situación. Yo lo que hago es volver a casa con Jake muy preocupado de esta situación, hasta que vemos algo que nos aterrorizó muchísimo y era muy grave. La verdad no lo pude creer y me quedé en shock y muy asombrado y me mareé un poco al ver la terrible escena que estaban viendo mis ojos, e incluso estaba temblando hasta que me desmayé. Siento que alguien me mueve y me sacude y era Jake, el cual me estaba despertando, y le dije: Pepe, pero hijo, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? No me digas que fue Damian quien, ya lo sé papá, mató a nuestro gato. Tenemos que tener cuidado con Damian, a lo que le respondí, pero ¿cómo es que no estás asustado hijo? Y me dice simple, él también me advirtió que se iba a enojar mucho y que no demostrara tanto miedo. Lo miro y me quedo callado, pero de lo que no me fijé fue que en la pared decía: ¿en serio crees que me puedes arrebatar a Jake? Pues no, yo me asusté aún más y Jake también, e inmediatamente llamamos a la policía y le contamos todo, y lo único que nos dijeron fue que pudo haber sido un posible robo, y me preguntaron que si estaba consumiendo alguna sustancia, a lo que respondí no, y colgaron, y lo único que había por hacer era enterrar el cuerpo de nuestro gato en el jardín, y eso hicimos a pesar de haber muerto por culpa del maldito amigo imaginario de Jake. Esa noche pasaron cosas muy extrañas y aterradoras, e incluso Jake nos pidió dormir con nosotros, y así fue. Podíamos escuchar pasos por toda la casa y ruidos como si alguien estuviese arañando la pared, hasta se caigan las fotos familiares de la casa, queriendo decir que estaba en contra nuestro. Y no solo eso, también nos tocaba la puerta de la habitación y no nos dejó dormir por toda la noche, porque teníamos mucho miedo y temblábamos durante toda la noche, hasta que pudimos dormir, pero solo por un momento, porque ni eso pudimos hacer de tanto ruido y tanto terror que se daba en el ambiente, y todo por culpa de lo que hizo toda la noche el maldito Damian. A la mañana siguiente nos levantamos aturdidos por todo lo que pasó la noche anterior, pero no veíamos a Jake por ninguna parte, y cuando lo vimos había salido de la casa mirando a una fija dirección, y nos dimos cuenta que iba directo al lago cerca de la casa, y ahí supe que Damian estaba tratando de hacerle daño a nuestro hijo, así que empezamos a correr detrás de él hasta que lo alcanzamos y él se detuvo, y yo me acerqué hacia donde él y dije: Jake, hijo, ¿me escuchas? A lo que él dijo en un tono muy suave: él no te escucha, y de inmediato me asusté y sabía lo que estaba pasando. El maldito Damian lo había poseído de tal manera que Jake estaba siendo completamente controlado por Damian, y en ese momento lo tuvimos que tener a la fuerza antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento llamamos a un profesional especializado en esto. Él ya había llegado y Jake, poseído por Damian, estaba un poco tranquilo a pesar de que estaba controlado por ese maldito. Le contamos todo a el experto con todos los acontecimientos relacionados con lo de Jake y su amigo imaginario. Él se quedó con una cara muy pensativa, a lo que nos dijo: este espíritu llamado Damian no es un amigo imaginario como el chico lo describiría, verán, este es un espíritu manipulador, y se sorprenderán con lo que les contaré. Este no solo es un espíritu sino alguien más. Hace 30 años Damian Harris Scott en vida era un asesino serial no tan conocido en aquel entonces, aunque de él hasta que una noche el asesino se dirigía con un auto robado aquí mismo cerca del lago a mucha velocidad, mientras que la policía lo perseguía, pero como el asesino no tenía las luces del auto encendidas, y por un breve descuido se salió de la carretera, y el auto se dirigió al lago y no pudo salir ya que el agua bloqueaba el abrir de la puerta, muriendo ahogado, y hasta el día de hoy la
la policía no se ha interesado en revisar el fondo del lago a causa de su profundidad, y se preguntan cómo sé quién es. La verdad he tenido 2 casos y con este van 3, ya que las demás veces me he comunicado y logrado apartar de familias, y es hora de apartarlo de ustedes y su hijo. A todo esto la madre de Jake y yo nos quedamos muy sorprendidos y aliviados de que el experto haya llegado aquí. Lo primero fue sencillo, recito oraciones con las cuales el espíritu gritaba a través de Jake y por este motivo le echamos agua bendita a pesar de que Jake se quemara a causa de aquella agua de Jake y lo pudimos ver justo como nos lo mencionó Jake, un hombre alto con apariencia de niño, pero estaba enojado y se abalanzó directamente al experto y por tal razón él le tiró agua bendita, pero esta vez le perjudicó más por estar en su forma original y con una cruz con un Cristo adherido a ella. Dijo lo siguiente: en el nombre de Dios Todopoderoso, te ves obligado a encontrar tu castigo eterno por las causas de tu condenada pena y pecados. Dicho esto, el espíritu se fue esfumando lentamente hasta que con sus gritos demoníacos no nos dio más de qué hablar. Le agradecimos mucho al experto por su gran ayuda y vimos que Jake se despertaba poco a poco y lo abrazamos fuertemente avisándole que Damian se había ido y solo quedó su aterrador recuerdo. Él se puso muy feliz de lo que nos habíamos librado del maldito Damian. Tiempo después llamamos a la policía para que por fin saquen el auto de Damian y su cadáver después de 30 años y así pasó. Utilizaron una máquina con un buen soporte para arrastrar el auto. El auto se veía muy oxidado y dentro de él había un esqueleto el cual era de Damian y con pedazos de ropa rasgada adherida a los huesos, y así dando fin al caso de Damian. Y bueno paisas, eso fue todo. La verdad me demoré y me costó mucho hacer esta creepypasta tan larga y espero que les haya gustado mucho tanto como a mí me gustó hacer la creepypasta. Recuerden que si les gustó le pueden dar un like y suscribirse para que les notifique cuando suba un nuevo video, y sin nada más que decir, adiós.